Atlanta Braves vs Chicago White Sox, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Braves en White Sox, Spencer Strider para iniciar por Atlanta. Strider tuvo 32 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.86 y whip de 1.09. El diestro ponchó al 36.8% con el 7.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 34.1% con 1.06 jonrones permitidos por 9 entradas. Su primera apertura del año fue contra los Phillies en la carretera y permitió 2 carreras limpias con 2 bases por bolas en 5 entradas. Se espera que Nick Nastrini inicie por Chicago. Nastrini se espera que haga su debut en MLB el miércoles. El diestro tuvo una buena primavera y pasó 2023 en 3 niveles de ligas menores con buenos números de ponches. Los Braves están castigando a los lanzadores derechos esta temporada al batear, 368. Los White Sox batean solo, 168 en el año. Preferiría respaldar a Strider al principio de la temporada con la posibilidad de desvanecerlo al final del año. Juega a Atlanta en la línea de carreras -1.5. Boston Red Sox vs Oakland Athletics, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Red Sox en Athletics, Nick Pivetta para comenzar por Boston. Pivetta apareció en 38 juegos el año pasado con una efectividad de 4.04 y whip de 1.12. El veterano ponchó al 31.2%, lo más alto de su carrera, con el 8.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 36.4% con 1.45 jonrones permitidos por 9 entradas. En su primera apertura este año, el diestro permitió una carrera limpia con 10 ponches en 6 entradas en Seattle. Ross Stripling para comenzar por Oakland. Stripling tuvo 22 apariciones en 2023 con una efectividad de 7.20 y whip de 1.80. El derecho ponchó al 18.4% con el 4.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 44% con 2.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Stripling en su primera apertura de la temporada permitió 4 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas en casa contra Cleveland. Oakland tiene un récord de 3-30 frente a equipos con una efectividad de bullpen de 3.45 o menos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 25.3 unidades. El bullpen de los Red Sox tiene una efectividad de 2.20 y whip de 0.91. Oakland batea 185 contra lanzadores derechos. Juega a Boston -148. Cincinnati Reds vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Reds en Phillies, Frankie Montas para iniciar por Filadelfia. Montas se perdió la mayor parte del año pasado debido a una cirugía de hombro. Tiene una efectividad de carrera de 3.86 con 9.25 ponches y 2.96 bases por bolas por 9 entradas. En su primera apertura, no permitió carreras con 4 ponches en 6 entradas en casa ante Washington. Zach Wheeler para iniciar por Filadelfia. Wheeler tuvo 32 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.61 y whip de 1.08. El derecho ponchó al 26.9% con el 5% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 41.2% con 0.94 jonrones permitidos por 9 entradas. No permitió carreras con 5 ponches en 6 entradas en casa ante Atlanta en su primera apertura esta temporada. En los 2 juegos de los Rojos contra lanzadores derechos, batearon 343 y promediaron 7 carreras por juego. El bullpen de los Phillies tiene una efectividad de más de 9. Los Rojos tienen un récord de 20-16 como underdog en la carretera de +1.25 a +1.75 con un retorno de más 12.7 unidades. Juega a Cincinnati +166. Cleveland Guardians vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Guardians en Mariners, Logan Allen para comenzar por Cleveland. Allen hizo 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.81 y whip de 1.40. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 22.2% con el 8.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 42.7% con 1.15 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en Oakland este año y permitió 3 carreras limpias con 2 jonrones y 3 ponches en 5 entradas. George Kirby para comenzar por Seattle. Kirby vio 31 aperturas el año pasado entregando una efectividad de 3.35 y whip de 1.04. El derecho ponchó al 22.7% con el 2.5% de bases por bolas.
Las bolas rodadas estuvieron en un 44.2% con 1.04 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió contra Boston en casa y no permitió carreras con 8 ponches en 6 2/3 entradas. Ambos bullpens han estado en gran forma para comenzar la temporada. Los Marineros batean solo 189 en su parque esta temporada. Seattle tiene una marca de 37-20 para el under en juegos de día en las últimas 3 temporadas. Cleveland tiene una marca de 59-44 para el under contra lanzadores derechos en las últimas 2 temporadas. Juega al under 7.5 entre Cleveland y Seattle. Colorado Rockies vs Chicago Cubs, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Rockies en Cubs, Cal Quantrill para comenzar por Colorado. Quantrill tuvo 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.24 y whip de 1.46. El derecho vio caer sus ponches al 13.1% con el 7.9% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 40.8% con 0.99 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió la temporada en Arizona y permitió 5 carreras limpias con un ponche en 5 entradas. Drew Smyly para comenzar por Chicago. Smyly tuvo 41 apariciones la temporada pasada con una efectividad de 5.00 y whip de 1.43. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 22.5% con el 8.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 34.8% con 1.64 jonrones permitidos por 9 entradas. Tiene 2 apariciones este año y permitió una carrera limpia con 2 bases por bolas en 2 2/3 entradas. Chicago está bateando bien en esta serie. Los Rockies continúan luchando al bate en la carretera. Juega a Chicago en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.28. Detroit Tigers vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Tigers en Mets, con la suspensión por lluvia el martes, los enfrentamientos de lanzadores siguen siendo los mismos para el miércoles. Casey Mize para comenzar por Detroit. Mize lanzó por última vez en 2022 debido a la cirugía Tommy John. Viene de una buena primavera. En 39 aperturas de carrera, el derecho tuvo una efectividad de 4.29 y whip de 1.21 ponchando a 148 bateadores con 56 bases por bolas en 188 2/3 entradas de trabajo. Adrian Houser para comenzar por Nueva York. Houser apareció en 23 juegos con Milwaukee la temporada pasada produciendo una efectividad de 4.12 y whip de 1.39. El veterano ponchó al 20% con el 7.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 46.7% con 1.05 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de Detroit ha sido sobresaliente. Nueva York en sus 3 juegos contra lanzadores derechos batea solo 137. Los Mets tienen una marca de 22-28 como favoritos de menos 125 a menos 175 con una pérdida de menos 18.2 unidades en las últimas 2 temporadas. Juega a Detroit más 1.15. Kansas City Royals vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Royals en Orioles, Cole Ragans para iniciar por Kansas City. Ragans apareció en 29 juegos en 2023 con una efectividad de 3.47 y whip de 1.16. El zurdo ponchó al 28.8% con el 10.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 44% con 0.66 jonrones permitidos por 9 entradas. En su primera apertura esta temporada, Ragans permitió 2 carreras limpias con 9 ponches en 5 entradas en casa ante los Mellizos. Corbin Burnes para iniciar por Baltimore. Burnes tuvo 32 aperturas el año pasado con una efectividad de 3.39 y whip de 1.07. El veterano ponchó al 25.5% con el 8.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 44.1% con 1.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Burnes enfrentó a los angelinos en su primer juego y permitió una carrera limpia con 11 ponches en 6 entradas. Baltimore ha ganado 8 de los últimos 10 juegos contra los Royals, con 7 de esas victorias por 2 carreras o más. Los Orioles tienen un récord de 41-24 en la línea de carreras enfrentando a un equipo de la Liga Americana que batea 255 o menos, con un retorno de más 15.5 unidades. El bullpen de KC ha tenido un mal desempeño en la temporada. Juega a Baltimore en la línea de carreras menos 1.5 carreras a más 135. Los Ángeles Angels vs Miami Marlins, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024.
Angels and Marlins, Patrick Sandoval para iniciar por Los Ángeles. Sandoval hizo 28 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 4.11 y whip de 1.51. El zurdo ponchó al 19.6% con el 11.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 50% con 0.75 jonrones permitidos por 9 entradas. En su primera apertura, permitió 3 carreras limpias con 2 bases por bolas en 1 y 2/3 entradas en Baltimore. A.J. Puk para iniciar por Miami. Puk tuvo 58 apariciones en 2023 con una efectividad de 3.97 y whip de 1.18. El zurdo ponchó al 32.2% con el 5.4% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 44.2% con 1.59 jonrones permitidos por 9 entradas. En su apertura de temporada, permitió 4 carreras limpias con 6 bases por bolas en 2 entradas en casa ante Pittsburgh. El récord del equipo detrás de Sandoval es de 5-16 cuando lanza con 5 a 6 días de descanso, con un retorno de menos 12.4 unidades. Los Ángeles batea 189 en juegos de día esta temporada. Juega a Miami menos 114. Minnesota Twins vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Twins and Brewers, Chris Paddack para iniciar por Minnesota. Paddack jugó esporádicamente las últimas 2 temporadas mientras se recuperaba de una cirugía de Tommy John. El diestro en 68 apariciones de carrera tuvo una efectividad de 4.21 con whip de 1.14, ponchando a 313 bateadores con 68 bases por bolas en 335 y 1/3 entradas. Joe Ross para iniciar por Milwaukee. Ross no lanzó en MLB en 2021. Tiene una efectividad de carrera de 4.26 con whip de 1.33 en 443 y 1/3 entradas de trabajo, ponchando a 403 bateadores con 141 bases por bolas. Se sometió a 2 cirugías de Tommy John. Los Twins batean 175 contra lanzadores derechos. Los Brewers han bateado bien para comenzar la temporada y están bateando 325 contra lanzadores derechos. Los Brewers tienen un récord de 28-2 en casa cuando la línea de dinero está entre menos 100 y menos 150, con un retorno de más 12.7 unidades. Juega a Milwaukee menos 105. New York Yankees vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Yankees en Diamondbacks, Carlos Rodón para comenzar por Nueva York. Rodón comenzó 14 juegos la temporada pasada con una efectividad de 6.85 y whip de 1.45. El zurdo ponchó al 22.4% con el 9.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 27.1% con 2.10 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en Houston y permitió una carrera limpia con 4 ponches en 4 y 1/3 entradas. Merrill Kelly iniciará por Arizona. Kelly en 30 aperturas la temporada pasada tuvo una efectividad de 3.29 y whip de 1.19. El diestro ponchó al 25.9% con el 9.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 45.2% con 1.01 jonrones permitidos por 9 entradas. Kelly en su apertura de 2023 enfrentó a Colorado en casa y permitió una carrera limpia con 8 ponches en 6 y 2/3 entradas. Kelly tiene una marca de 12-2 para el under en casa frente a equipos que promedian 7 o más ponches por juego en las últimas 2 temporadas. Ambos bullpens están en excelente forma. Juega a menos de 8.5 carreras entre Nueva York y Arizona. Pittsburgh Pirates vs Washington Nationals, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Pirates en Nationals, Mitch Keller para comenzar por Pittsburgh. Keller en 32 aperturas el año pasado marcó una efectividad de 4.21 y whip de 1.25. El derecho ponchó al 25.5% con el 6.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 43.7% con 1.16 jonrones permitidos por 9 entradas. Keller en su apertura de la temporada permitió 4 carreras limpias con 3 ponches en 5 y 2/3 entradas en Miami. Trevor Williams para comenzar por Washington. Williams tuvo 30 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.55 y whip de 1.60. El veterano derecho vio caer su tasa de ponches al 16.8% con el 8% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 39.5% con 2.12 jonrones permitidos por 9 entradas. Pittsburgh está bateando 302 y anotando carreras.
El bullpen de Washington ha sido martillado al principio de esta temporada. Los Pirates han superado en todos los juegos esta temporada. Juega al over 9 entre Pittsburgh y Washington. San Francisco Giants vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Giants en Dodgers, Kyle Harrison para comenzar por San Francisco. Harrison en 7 aperturas en 2023 tuvo una efectividad de 4.15 y whip de 1.15. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 23.8% con el 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 26.8% con 2.08 jonrones permitidos por 9 entradas. En su primera apertura en la campaña, permitió 2 jonrones con 5 ponches en 6 entradas. Tyler Glasnow para comenzar por Los Ángeles. Glasnow tuvo 21 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 3.53 y whip de 1.08. El veterano ponchó al 33.4% con el 7.6% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 51.2% con 0.98 jonrones permitidos por 9 entradas. En 2 aperturas esta temporada, Glasnow permitió 3 carreras limpias con 8 ponches en 11 entradas. Los Ángeles tiene un récord de 36-20 para el over contra equipos con una efectividad de bullpen de 4.20 o más alto en las últimas 2 temporadas. Tienen un récord de 29-16 para el over contra lanzadores zurdos. Juega al over 8.5 entre San Francisco y Los Ángeles. St. Louis Cardinals vs San Diego Padres, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Cardinals en Padres, Zach Thompson para comenzar por San Luis. Thompson tuvo 25 apariciones la temporada pasada con una efectividad de 4.48 y whip de 1.42. El zurdo ponchó al 25.1% con el 8.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 44% con 1.09 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Dodgers en su primera apertura y permitió 5 carreras limpias con 3 jonrones en 5 1/3 entradas. Joe Musgrove para comenzar por San Diego. Musgrove en 2023 tuvo una efectividad de 3.05 y whip de 1.14 en 17 aperturas. El derecho ponchó al 24.3% con el 5.3% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 45% con 0.92 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 primeras aperturas de la temporada permitió 9 carreras limpias con 5 ponches en 9 1/3 entradas. El récord del equipo detrás de Musgrove en casa es de 9-17 con una pérdida de menos 13.4 unidades. San Diego tiene un récord de 33-38 con una línea de dinero entre menos 100 y menos 150 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 14.4 unidades. El bullpen de los Padres tiene una efectividad de más de 7. Juega a San Luis más 1-3-0. Texas Rangers vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Rangers en Rays, Nathan Eovaldi para iniciar por Texas. Eovaldi comenzó 25 juegos la temporada pasada con una efectividad de 3.63 y whip de 1.14. El veterano ponchó al 22.9% con el 8.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 51% con 0.94 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Cachorros en casa en su apertura de temporada, cediendo 2 carreras limpias con 3 ponches en 6 entradas. Aaron Civale para iniciar por Tampa Bay. Civale tuvo 23 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.46 y whip de 1.16. El diestro ponchó al 23% con el 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas estuvieron en un 39% con 0.88 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en casa contra Toronto y permitió una carrera limpia con 6 ponches en 6 entradas. Tampa Bay batea 203 contra lanzadores derechos. Los Rangers están castigando a los lanzadores derechos al batear 333. Su bullpen ha tenido un buen desempeño mientras que el bullpen de los Rays ha tenido dificultades al comienzo de esta temporada. Juega a Texas más 1-0-4. Toronto Blue Jays vs Houston Astros, predicción de apuestas MLB, 3 de abril de 2024. Blue Jays en Astros, Chris Bassitt para comenzar por Toronto. Bassitt comenzó 33 juegos la temporada pasada con una efectividad de 3.60 y whip de 1.17. El derecho ponchó al 22.5% con el 7.1% de bases por bolas.
Las bolas rodadas se entregaron en un 42.3% con 1.26 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en Tampa Bay y permitió 4 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas. Cristian Javier para comenzar por Houston. Javier tuvo 31 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.56 y whip de 1.27. El derecho ponchó al 23.1% con el 9% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 25.6% con 1.39 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en casa contra los Yankees y no permitió carreras limpias con 6 ponches en 6 entradas. El récord del equipo detrás de Bassitt es de 27-7 contra equipos perdedores con un retorno de más 2.0 unidades. Houston tiene un récord de 37-45 como favorito en casa de menos 110 o más alto con una pérdida de menos 36.8 unidades en las últimas 2 temporadas. El bullpen de los Astros ha sido castigado esta temporada. Juega a Toronto más 1-2-7.